Bueno, vamos a arrancar. Nueva entrega de esto que es el curso de Derecho Deportivo que organiza la Federación Internacional de Fútbol. Décima entrega de lo que es, en este caso, eh, este curso. Nos quedan solamente 2 clases. Nosotros tenemos previsto, cuando hacemos este tipo de cursos, agregar algo de mediación deportiva y arbitraje. Para ello, sumando caras nuevas y dando participación femenina, hemos convocado a la doctora Keila Verónica Nazar. Para quienes no la conocen, a Keila. Ella es abogada, joven abogada, trabaja en el fútbol infanto, en el fútbol femenino de la Liga de Gualeya, de la Liga de Gualeguay, integra el Tribunal de Penas de la Liga y es una apasionada de este deporte, por lo cual yo, después de tener algunos contactos con ella, algunos mensajes en este caso, o hablar por teléfono, me pareció interesante la idea, porque aparte ella es docente de la UBA, de que en esta clase la charla la lleve a cabo ella. Primero porque habitualmente ustedes me escuchan a mí y saben lo que yo pienso, y bueno, también este tipo de cuestiones sirve mucho porque hay que sumar nuevas voces y hay que incentivar a que la gente, incentivar a que la gente joven se mezcle con nosotros que tenemos más experiencia y que también nos cuente su vivencia desde otro lugar. Placer enorme para mí como anfitrión de esta velada. Eh, Vamos a ir silenciando los micrófonos que no tiene abierto. Placer enorme para mí presentar a la doctora Keila Verónica Nazar. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Bueno, buenas noches a todos, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Primero que nada, agradecer a la Federación Entrerriana de Fútbol por organizar estos encuentros importantes y especialmente al doctor, al colega Fernando Schiassi, que tuvo la gentileza enorme en invitarme, y gracias también por las palabras introductorias que para mí valen mucho, llegando de un colega que tiene mucha trayectoria también en lo deportivo. Como comentaba Fernando, bueno, soy abogada de profesión, me gradué con medalla de oro, también soy martillera y corredora pública, me he capacitado también en algún otro país, como en Estados Unidos, muy defensora de lo que es la educación y creo que eso se puede trasladar también al deporte, ¿por qué no? Y desde la Liga de Gualeguay colaboro presidiendo el fútbol femenino y también el Tribunal de Penas. Así que hoy la capacitación se va a basar en el módulo 10, que tiene que ver con métodos alternativos para resolver conflictos. ¿Puedo empezar a compartir pantalla? Sí, comparto Sí, yo. sí. No, no, ahí está, nosotros manejamos Ok, ahí está, ahí está. bien. Yo ya la veo, no sé si el resto la ve. Eh, La idea de hoy principalmente no es realizar, por lo menos mi idea no es realizar una charla súper extensa, sino abordar los temas principales como para que todos se lleven una noción jurídica y también trasladarlo a lo deportivo. Y como estaba pactado, vamos a hablar de resolución de conflictos, medios alternativos, que ahora vamos a ver por qué se llaman medios alternativos también, porque la terminología en derecho es muy precisa y está bueno también entenderla, y específicamente, aunque hay varios medios alternativos, vamos a abordar la mediación y el arbitraje. ¿Podemos pasar? Bueno, acá brevemente tenemos los temas a desarrollar, los puntos. Primero, hablar de modos de resolución de conflictos, ya vamos a ver por qué antes de entrar en medios alternativos. Luego vamos a abordar específicamente lo que es el encuentro de hoy, medios alternativos. Primero una mirada desde el derecho, desde lo jurídico, para finalizar el módulo hablando desde el abordaje deportivo. ¿Seguimos? Bien. Bueno, dentro de lo que son las maneras de resolver un conflicto,
primero dejar en claro algo. Cuando hablamos de conflicto, por supuesto que no solamente aparecen en el deporte. A ver, en la vida misma, en cualquier ámbito que uno se desarrolla, existen conflictos por el propio hecho de vivir en sociedad. Es algo natural, eso está estudiado, hay teorías internacionales como las que hablan del contrato social, que justamente desde los orígenes de la sociedad, de la civilización, al empezar a convivir con otros, aparecen conflictos naturalmente, porque las personas tenemos diferencias, no somos todos iguales. Entonces, por ejemplo, esta teoría, que es más bien filosófica, habla de que el contrato social, no un contrato que firmamos, digamos, en papel, es una abstracción, es una explicación que dice que para vivir con otros tenemos que ceder en cierta parte algunas libertades. ¿Por qué? Eso tiene que ver con las leyes, porque las leyes, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ponernos límites, a conceder derechos, pero también a que contraigamos obligaciones. Y también me gustaría agregar que los derechos no se pueden ejercer de manera absoluta. Todos tenemos, por ejemplo, libertad de expresión y demás, muchísimos derechos que son infinitos, pero ninguno se puede ejercer de manera absoluta y además mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, justamente por esto, porque vivimos en una sociedad. Entonces, volviendo al tema de resolver conflictos, se considera tradicionalmente que la vía ordinaria es la vía judicial. ¿Por qué? Porque siempre a lo largo de la historia los conflictos se resuelven judicializándose. Ahora, cuando hablamos de medios alternativos, son otras vías, otros procesos por el cual el mismo conflicto puede resolverse sin llegar a que se convierta en litigio. No es lo mismo decir conflicto que litigio. El litigio ya sería el conflicto judicializado, esa sería la diferencia. ¿Seguimos? Ya entrando en el tema de hoy, que son métodos o medios alternativos, tienen más de una denominación. ¿Por qué puse en comillas alternativos? Y hablo de la terminología. Porque existen discusiones doctrinarias. Me gusta explicar todo por una cuestión de docencia. Cuando hablamos de discusiones doctrinarias, que no tienen por qué saberlo porque es un término muy específico, doctrina es una de las fuentes del derecho. Nosotros como fuentes del derecho, reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos la ley como fuente principal, la costumbre, la jurisprudencia, que la jurisprudencia emana de las sentencias dictadas por los jueces, la doctrina y los principios generales del derecho, como aquellos principios rectores que regulan todo el ordenamiento. En este caso, la doctrina vendría a ser aquellas opiniones de especialistas en una materia específica. En el derecho tenemos una infinidad de ramas, no es que solamente tenemos abogados penalistas, laboralistas, de familia, que es lo que socialmente se conoce más, sino que tenemos, por ejemplo, también marítimo, aeronáutico, informático, y me parece que en este caso el derecho deportivo merece también cobrar mucha mayor relevancia porque los deportes son esenciales también en la vida humana y deberían tener muchísima más relevancia también en el ordenamiento, ¿no? En este caso, volviendo al tema, ¿por qué hay discusiones en cuanto a la terminología? Porque tranquilamente podrían ser medios principales para resolver el conflicto. Alternativo quiere decir opcional, pero idealmente estos métodos podrían convertirse en la forma ordinaria de resolverlo. ¿Por qué tiene que ser la justicia la forma ordinaria de resolver un conflicto? Las partes pueden ponerse de acuerdo y resolverlo de manera conciliatoria. No sé si, supongo que todos deben conocer una frase que dice, mejor un mal acuerdo que un buen juicio, por una cuestión de tiempo y demás. Lo cierto es que si uno tiene herramientas y se capacita, y los profesionales también aportamos a eso, se puede lograr un buen acuerdo, no tiene por qué ser un mal acuerdo. Por eso que también discrepo un poco con esa frase. Y bueno, volviendo a los métodos alternativos, los que vamos a abordar son mediación y arbitraje, y ahora vamos a ver qué tiene que ver la negociación, porque es súper importante y está presente en cada método alternativo.
¿Qué son los métodos alternativos en definitiva? Son procesos que permiten resolver un conflicto sin llegar a acudir a la vía judicial. Se resuelve por otra vía y tiene el mismo efecto, es firme, es decir, hace cosa juzgada, que significa que no puede ser revisado y no se puede acudir después a la vía judicial en caso que se haya acordado y haya terminado por acuerdo por esta vía. ¿Seguimos? Bueno, cuando hablamos de mediación, que es el primero que vamos a mencionar, dice que la mediación es un método que permite resolver conflictos de forma pacífica, ¿no? A ver, lo cierto es que en la mediación nos sometemos a un proceso alternativo donde las partes se juntan a dialogar para tratar de resolver de buena manera un conflicto e interviene la figura del mediador. El mediador es un tercero, como dice en pantalla, que lo que va a tratar de hacer es acercar a las partes para que logren acordar. Aquí está citada también la Ley de Mediación y Conciliación Nacional, por si quieren buscarla. Y como ven en pantalla, también tiene carácter de cosa juzgada, que es lo que les decía recién. Cosa juzgada, por ejemplo, en la vía judicial, uno puede apelar, llegar a cámara luego de primera instancia. En el caso de Entre Ríos, llegamos luego, por excepción, al Superior Tribunal de Justicia. Luego, depende el caso excepcional, se puede llegar hasta la Corte Suprema también, de Justicia de la Nación. Pero cosa juzgada significa cuando ya hay sentencia firme en el caso judicial, es decir, que es una cuestión que agotó todas las instancias y ya no puede ser revisada. En este caso, los métodos alternativos también permiten y tienen carácter de cosa juzgada, por supuesto, en el caso de que se llegue a un acuerdo, porque si no se acordó, seguramente nos vamos a ir a la vía judicial. También acá dice tipos de mediación. Tengamos en cuenta que el común de todos debemos conocer la mediación como un proceso que fracasa. ¿En qué sentido? Que conocemos la mediación prejudicial obligatoria, que en realidad muchos procesos judiciales deben abordar previamente un proceso de mediación de forma obligatoria. Ese no es el tipo de mediación que estamos refiriéndonos aquí en el derecho deportivo. Nosotros nos referimos a una mediación voluntaria, donde sean las partes las que quieran someterse a este proceso y donde se puedan emplear estas técnicas de negociación y solucionarlo de forma pacífica, justamente porque las partes no quieren llegar a juicio. Y dentro de lo que son los principios, tenemos, por ejemplo, la confidencialidad, que tiene que ver con que lo que pasa en la mediación queda en la mediación, básicamente. No podemos estar grabando a la otra persona, o al menos no tendría valor probatorio, porque justamente es un espacio para que las partes puedan dialogar tranquilamente bajo el mediador, que es el que está tratando de unirlas y que puedan solucionar bien el conflicto. Y otro de los principios tiene que ver con la imparcialidad, porque el mediador no puede tener partido por una de las partes. El mediador tiene que ser imparcial y tratar de que sean ellas las que lleguen al acuerdo. Seguimos, ¿eh? Bien, en el caso del arbitraje, es una figura bastante específica, a mí en particular me gusta mucho. No se emplea tanto en Argentina como en otros países, es una figura que internacionalmente tiene mayor relevancia para resolver conflictos internacionales. ¿Con qué tiene que ver? Primero voy a aclarar por las dudas que no tiene relación con el arbitraje que todos conocemos, la figura del árbitro de fútbol. Por las dudas lo aclaro. El arbitraje abordado jurídicamente es una institución y es también un método alternativo de resolver el conflicto, así como la mediación. Lo interesante de la pantalla es que habla de contrato de arbitraje, que esto tiene que ver con las cláusulas facultativas. ¿Qué quiere decir contrato de arbitraje? Que las partes van a poder acudir a un árbitro siempre y cuando lo hayan pactado. Tiene que estar contractualmente estipulado.
No es como la vía judicial que uno recurre directamente y tiene el derecho a acceder. Acá lo específico es que tienen que haberse sometido antes y haber consentido para que aparezcan estos árbitros. Que estos árbitros van a ser personas especializadas en la materia, que en este caso deberían ser especializados, abogados especializados en derecho deportivo, idealmente. Y lo que van a hacer es dictar un laudo. En el caso de los árbitros, no se llama sentencia la resolución, sino que se llama laudo. Y por supuesto que el laudo sería la resolución final del problema, así como en la mediación, en el caso de que se haya llegado a un acuerdo, finaliza ahí, en el arbitraje también, porque las partes consintieron terminar su problema de esta manera. Y el tema de los efectos y demás, por suerte permite mayor negociación el arbitraje, es decir, ahora vamos a avanzar en lo deportivo, no quiero adelantarme mucho, pero el plazo, cómo se va a resolver, son cuestiones que pueden ser pactadas por las partes, permite mayor libertad en este sentido, siempre y cuando no se comprometa el orden público, dice. El orden público son cuestiones que en derecho se considera que las partes no pueden disponerlas, o sea, no pueden ser modificadas por las partes. Yo, por ejemplo, justamente por la importancia que tienen. Yo, por ejemplo, una cuestión penal, no puedo firmar con otra persona un contrato de arbitraje y decir que si hay un hecho penal, que no intervenga la justicia penal, que intervenga un árbitro. Eso no lo podría hacer porque por la gravedad del hecho se considera de orden público y va a tener que intervenir la justicia ordinaria, la justicia penal en ese caso. Pero hay cuestiones, como es el caso del fútbol, que sí se permitiría que puedan ser dirimidas mediante un arbitraje. Seguimos, ¿no? Bueno, no sé si recuerdan que cuando empezamos con el tema de métodos, les hablé de la negociación. La negociación, algunos pueden pensar que tiene que ver a priori, en principio, con negociar por dinero, está más asociado al dinero, digamos, como primer concepto. La verdad que si se estudia bien no es así, es como todo se debería profesionalizar, y por eso es que traigo muy brevemente un método de negociación de Harvard para que vean la importancia que tiene saber negociar. Incluso estaría bueno que hasta los abogados en la profesión tengamos todos también estas herramientas, porque hace, digamos, a las habilidades blandas de una persona. Las personas tenemos dos tipos de habilidades, las habilidades blandas y las duras. Lo que son las blandas tiene que ver con habilidades interpersonales, que se refieren más a cualidades de la persona, como puede ser la negociación, la buena comunicación, la oratoria, trabajar con otros en grupo y demás. Y las habilidades duras tienen que ver con conocimientos técnicos, más estrictamente teóricos, por ejemplo, como la carrera en sí de Derecho, si se quiere, o la carrera que cualquiera realice, sea de director técnico o la especialización que cada uno decida llevar en la vida, pero no hay que descuidar estos aspectos de habilidades comunicativas. Fíjense la relevancia que tiene que este método que les traigo se llama método Harvard, porque lo desarrolla la Universidad de Harvard justamente, que es la universidad número 1 que hay en el mundo, como para que vean, digamos, que es importante profesionalizarlo y tiene su importancia. ¿De qué habla? De la negociación. La negociación es una habilidad, como decíamos, blanda, que está presente en estos procesos o métodos alternativos para resolver conflictos. Porque si yo no sé negociar, no me puedo sentar con la otra parte, o si me siento, no tendría mucho sentido porque vamos a terminar en juicio igual. A veces tiene que ver con estas habilidades y saber cómo, digamos, desenvolverme. Por eso que brevemente les comparto 4 fundamentos del método. Uno de ellos habla de las personas, que tiene que ver con saber separar las personas del problema. Es decir, por ejemplo, llevándolo a lo deportivo. Si yo tengo un conflicto con un club, por ejemplo, digo que a mí no me gusta la persona que preside el club, lógicamente nunca vamos a entendernos porque yo me estoy centrando en la persona del club y no en el problema.
Entonces, sabiendo distinguir y tomándolo de manera imparcial sin que me importe quién es la persona, sino centrándome en el problema, voy a tener más chance de solucionarlo. Otro es los intereses. Tiene que ver con, dice, concentrarse en intereses, no en posiciones. Es decir, se presenta un problema, por ejemplo, lo llevamos también al fútbol, porque aquí estamos todos con el tema deportivo y de fútbol. Supónganse el tema de un pase de un jugador, que nos sentamos a negociar en un proceso, sea mediación, sea arbitraje, nos sentamos dentro de uno de estos procesos y yo digo, el pase, nuestro club no se lo va a firmar. Supóngase un tema de pase de un club a otro. Si yo me pongo en esa posición, eso se llama posición. La posición sería que yo no le quiero firmar el pase. O sea, el club, yo en representación del club no lo quiero firmar. En cambio, el interés sería ir a la cuestión de fondo, empezar a decir por qué no lo quiero firmar, cuál sería mi interés en no firmarlo y qué interés tiene el otro club en llevárselo, y también empezar en el jugador, porque en definitiva el jugador es el protagonista. Los clubes se supone que tienen que acompañar el crecimiento, entonces, bueno, sería un poco eso, salirse de una posición rígida y centrarse en los intereses para ver cómo podemos negociar y qué beneficio o no traería cada uno. Las opciones tienen que ver con ver las distintas alternativas que tenemos en la negociación, porque por supuesto que no hay una única forma de resolver o de que un conflicto termine, y los criterios tienen que ver con basarse en un criterio objetivo. ¿Qué significa esto? Criterio objetivo, creo que todos sabemos lo que es. Tiene que ver con que el motivo de fondo tengamos en cuenta que esté fundado y que sea objetivamente, algo con criterio. No, por ejemplo, a Juan se lo firmo porque es amigo mío, es amigo de la comisión, y a Pedro no porque no lo queremos. Eso sería un criterio totalmente subjetivo. Acá si queremos profesionalizar, digamos, el deporte y seguir, digamos, avanzando, que creo que para eso estamos todos acá, la idea sería, por ejemplo, esto, capacitarnos en habilidades, saber que existen otros métodos, que no tiene por qué ser la vía judicial, y que los criterios que tomemos sean objetivos, que tengamos siempre fundamentos. Cuando nosotros discutimos con fundamentos, la verdad que es irrebatible, digamos, por la otra parte, lo que nosotros decimos. En cierta manera a veces hasta genera incomodidad, porque cuando uno tiene argumentos sólidos, del otro lado te tienen que responder de la misma manera, por eso está bueno capacitarse. Lo que puede pasar del otro lado es que si no están capacitados, si no tienen argumentos objetivos como nosotros, genera enojo, digamos, porque ya no queda defensa para el caso. Pero bueno, acá en definitiva lo que buscamos es conciliar de todas formas. Y como ven a la derecha, está nombrado que sería, digamos, lo principal de este método, que es lograr la mejor alternativa al encuentro negociado. Y ahí les pongo unas preguntas que dice, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Qué logro? ¿Cuánto tiempo me lleva? Es decir, supónganse que yo quiero hacer juicio por X motivo, un jugador, un club, lo que sea. ¿Cuánto tiempo me va a llevar el juicio? A ver, como abogada les digo, un año seguro, o sea, como base, siendo un proceso tranquilo, que nadie lo apele, casi imposible, vamos a decir un año, como para empezar, ¿no? En cambio, en estos métodos nos reunimos, nos vamos a una mediación, que elegimos las partes, o las partes decidimos someternos a arbitraje, que ahora vamos a ver qué pasa en el deporte porque ya se está haciendo, y los tiempos son otros, son mucho más expeditivos, mucho más rápidos, y además está más profesionalizado, porque lamentablemente en el Poder Judicial no tenemos jueces especializados en deporte, porque no es uno de los fueros históricamente desarrollados o tradicionales. Distinto es el caso, por ejemplo, del derecho penal de familia, que obviamente se resuelven, por ejemplo, judicialmente, pero en el deporte, qué mejor que tener alguna institución especializada, como son estas, que pueden llegar a dirimir conflictos de manera más justa, incluso, y más rápido. ¿Seguimos?
Bueno, y entrando más en la parte deportiva, espero que se haya entendido lo demás, si no cualquier cosa luego preguntan, no hay problema. Tenemos distintos tipos de conflicto en el deporte. Antes de entrar al deporte, algo que no dije, es que existen distintas formas de resolver conflictos que están estudiadas en derecho. Una de ellas se llama autotutela, que tiene que ver con hacer justicia por mano propia. Tradicionalmente, obviamente, fue la primera forma que apareció en la civilización, donde las personas habrán escuchado la frase ojo por ojo, diente por diente, que viene de la ley del talión. Las personas antes pasaba algo y iban a cobrar justicia ellas mismas. Obviamente que la autotutela hoy está prohibida, salvo, bueno, alguna pequeña excepción que tiene que ver con la legítima defensa, pero es muy puntual y muy específica la figura para que se configure. Luego tenemos lo que es la autocomposición, es otra manera de resolver los conflictos. Tiene que ver con que las partes lleguen a un acuerdo, sean las mismas partes las que acuerden. Es el ejemplo de la mediación, porque en la mediación lo que hace el mediador, como decíamos, es instar, acompañar, tener estas habilidades de negociación para que una parte se acerque a la otra y entiendan la conveniencia de solucionar el problema. Pero en definitiva son las partes las que eligen la solución de ese conflicto. Y después tenemos la heterocomposición, que tiene que ver con que un tercero resuelva el conflicto que tienen las partes, y es lo que hace, por ejemplo, el juez en la vía judicial, porque en definitiva las partes se someten al proceso judicial, pero no terminan eligiendo el resultado. Va a haber un ganador, un vencedor y un vencido. Siempre alguien pierde. Y en el caso del arbitraje, someten la decisión a un tercero, que es un árbitro o más árbitros. Vamos a ver que también se puede elegir, digamos, la cantidad de árbitros que van a participar. Ya entrando en lo que es el ámbito deportivo, los conflictos que podemos encontrar más frecuentes tienen que ver con temas laborales, sobre todo en lo que es el fútbol profesional, en el tema de los contratos. Esto ya es una cuestión más específicamente laboral. También tenemos cuestiones penales, que por ejemplo eso nos involucra más a nosotros, porque tiene que ver con temas de agresiones, lesiones, delitos contra el honor. Lamentablemente se ve bastante violencia en lo que tiene que ver con este deporte en específico. Digo lamentable porque creo que si todos nos capacitáramos y se tomara de manera seria, eso se podría evitar. No digo solamente de nosotros como dirigentes, sino también jugadores. Es una tarea que se empieza desde las escuelitas, desde los chicos, que haya profesores acompañando a los técnicos también. Y estaría bueno que las familias también acompañen estos encuentros, porque a veces les debe pasar a ustedes que la violencia se genera por los padres que van a la cancha y capaz quieren sacar un Messi de hijo y empiezan a gritarle mal al nene que está jugando en vez de alentarlo de manera sana. No digo todos, pero a veces se ve. Y el tema de delitos contra el honor, por supuesto que cuando hay un conflicto, más allá de que las partes puedan conciliar, en el caso penal tiene que haber una actuación penal, tiene que haber una denuncia. Acá en alguna oportunidad nos ha pasado que, por ejemplo, intervenimos como tribunal de penas, sancionando administrativamente, porque es un órgano administrativo, dejando afuera varios partidos, digamos, a la persona, pero también debería acompañarse de la denuncia penal, porque ya configura un delito. También para que se tenga presente y no se vuelva a repetir el hecho, sería lo más justo. En el caso de delitos contra el honor tenemos lo que es calumnias, injurias. A veces en televisión uno ve que dicen calumnias, injurias, pero la verdad que no sería del todo correcto de nombrarlos en conjunto, porque tienen una diferencia. Calumnia significa la falsa imputación de un delito. Es decir, dicen, por ejemplo, es una ladrona, se robó todo, ahí me están imputando un delito. Eso es una calumnia. Y la injuria tiene que ver con desacreditar a una persona, específicamente vendría a ser lo que es un insulto, para que se entienda. Que no es lo mismo que imputarle un delito. Eso también tiene que ver con el deporte porque, bueno, pasa, incluso por ejemplo en redes sociales, y también estaría bueno tener presente que
las redes tampoco permiten una libertad absoluta. Si yo me siento injuriado, yo puedo hacer también la denuncia con el debido proceso. No es que es libre para que cada uno diga lo que sea, porque por algo cada persona tiene su honor y su buen nombre, ¿no? En el caso civil, que son los conflictos de mayor frecuencia, tiene que ver, por ejemplo, les pongo en pantalla daños, incumplimiento de obligación. En el fútbol amateur, que es nuestro caso, se me ocurre un tema de daños que se pueda dar porque un club, por ejemplo, algún responsable de un club vaya otro a la cancha de otro, rompa los tejidos, haga un desastre en la cancha, bueno, lo que sea. En ese caso, supónganse, si el club responsable que ocasionó el daño no quiere resarcirlo o no quiere, sea resarcimiento económico o en especie, porque, a ver, el resarcimiento, el derecho de daños lo que busca es que se vuelva al estado anterior del hecho dañoso, es decir, si yo produje un daño, tengo que tratar de revertirlo y que la situación quede como si no hubiera pasado. Por supuesto que hay veces que no se puede, como es el caso de la muerte, lamentablemente, por eso es que hay que resarcirlo indemnizando, pero hay situaciones, por ejemplo, un tejido roto, un alambrado, se puede volver al estado anterior como consiguiendo otro tejido. Entonces quedaría como si el daño nunca hubiera existido. En ese caso, supónganse que el club no se quiera responsabilizar, bueno, está en todo su derecho que la víctima pueda recurrir, digamos, y solicitar por vía judicial una medida de daños, o, como estamos estudiando acá, los métodos alternativos también podrían prever esta cuestión, y al existir abogados especializados en derecho deportivo lo van a entender de otra manera. El tema de la cancha, cómo funciona, seguramente lo van a entender incluso mejor que si se recurre a la vía judicial. Y es una cuestión que tranquilamente se podría dirimir y terminar el conflicto más rápido que tener que estar esperando años a que se resuelva el juicio por el tejido. Acá en una cuestión de meses o de semanas podríamos tener un acuerdo de mediación o arbitral. Seguimos, ¿eh? Bueno, ya abordando los últimos temas, tenemos, les traje en pantalla algunos tribunales que funcionan, arbitrales. El TAS, que la mayoría lo debe conocer, lo habrá escuchado, la sigla TAS es porque está en francés, es el Tribunal de Arbitraje Deportivo que existe a nivel internacional. Incluso cuando hay alguna cuestión, que abajo también van a ver que FIFA también cuenta con su vía de resolución de disputas, hasta una cuestión de FIFA puede ser sometida como última instancia al TAS. O sea, imagínense la importancia internacional que tiene el TAS. Otro ejemplo para que vean lo específico que puede ser el Tribunal de Arbitraje de FIBA, o sea, en el básquet específicamente también tiene su tribunal de arbitraje. La Federación Internacional de Automóvil también. Se los traje como para que vean que existen, que ya están en funcionamiento tribunales arbitrales y incluso fíjense que prevé la posibilidad de que el conflicto se resuelva por arbitraje y también por mediación. Lo interesante del TAS es que también tiene su propio código de arbitraje, o sea, está tan profesionalizado que después voy a hablar con Fernando a ver si lo podemos compartir en el grupo, que hasta tiene su propio código, pero ¿cuál es el problema para nosotros? Que la verdad que para acudir al TAS es bastante excepcional, también por un tema de costos, que hay una nota que es bastante interesante también del 2020, 2021, que después la vamos a compartir, que habla de que para iniciar, para elevar el caso al TAS, hay que pagar, esto lo leí en una nota, $50.000, y luego si uno quiere conocer los argumentos de los árbitros hay que volver a pagar para que digan los argumentos. Entonces la verdad que es una cuestión que en nuestro fútbol está bastante alejado, pero ahora vamos a ver si podemos pasamos, Fernando. Pasamos una más y ahora vuelvo a esta, si puede ser. Gracias.
para vincular lo que estaba diciendo, como el TAS, la mayoría de los países, aunque sea un órgano que funcione, que sea la máxima instancia, no es tan fácil acudir, sobre todo por un tema costos. No solamente por lo que hay que pagar, sino que también es un tema de viajes, la sede principal está en Suiza, entonces también hay que conseguir profesionales que estén especializados y que puedan viajar allí, por ejemplo, no es tan sencillo. Entonces, la LADE, que ya la hemos nombrado en este curso, ya la ha nombrado el colega doctor Espiazzi, que es la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte, desde el 2014 crea este Tribunal Arbitral del Deporte. Por supuesto que como es arbitral, dijimos que lo que se obtiene no es una sentencia, sino que se llama laudo, y fíjense que lo que suele tardar son 3 meses para llegar a obtener el laudo y a resolver el conflicto, salvo algún caso más complejo. Pero miren la diferencia y el beneficio principal que sería que lo tenemos, digamos, acá, por un tema de costos, nos permite mayor acceso a todos los que estamos dentro del deporte, que no sea con esos números exorbitantes que afuera se pueden pagar, pero aquí la verdad que sería muy, muy complejo. El tema de los requisitos que también pongo abajo tiene que ver con que para que pueda actuar este tribunal tiene que estar expresamente habilitado. Como dijimos, el arbitraje viene por contrato. Entonces, requeriría una modificación desde los estatutos de las federaciones y demás, normativamente, para poder habilitarlo. Me parece que sería una modificación más que necesaria, que lo veníamos hablando también con Fernando este tema, como para poder dirimir los conflictos de la manera más saludable, expedita, rápida y profesional, porque por supuesto que está compuesto por profesionales especializados en derecho deportivo. Volvemos una para atrás. Bueno, a modo de síntesis, lo que viene siendo mediación y arbitraje dentro del derecho deportivo en nuestro país, ahora sí. Traigo un breve estudio de Becar Varela, que es una de las firmas más conocidas que tenemos a nivel nacional, que bueno, justamente nombra el arbitraje deportivo como sui generis. Sui generis sería único en su especie, porque la verdad que es algo que se está desarrollando. No es que está tan claro todavía en nuestro ordenamiento. Fíjense que todavía estamos discutiendo la autonomía del derecho deportivo, como veníamos tratando en los módulos. Entonces, lo que no se puede desconocer es que la jurisdicción ordinaria, que sería la justicia, como dice aquí en el estudio, que no se encuentra preparada en la mayoría de los casos para entender esta controversia. Entonces muchas veces se termina perjudicando al club, ya sean derechos de formación, ya sean tema pases o lo que sea, porque falta especialidad en la materia, como todo. Entonces la verdad que someterse a una mediación deportiva, un arbitraje deportivo, dentro de los beneficios, como vemos aquí, implicaría mayor rapidez, como decíamos, porque lamentablemente la justicia siempre llega bastante tarde, y yo creo que una justicia tardía termina siendo una injusticia también, por un tema de costos. La verdad que los costos tendrían también muchísima diferencia en un proceso judicial donde se sabe que hay que acarrear con costas judiciales, además de los abogados y demás. Especialización, por esto que decíamos del derecho deportivo, de que haya especialistas, independencia, imparcialidad y confidencialidad. Como tratamos anteriormente, lo que pasa y lo que se habla dentro de estos procesos queda en el proceso, y las personas a las que se someten son imparciales, tanto el mediador, que insta a las partes a que resuelvan el proceso, como el árbitro, que en definitiva tiene la decisión. El árbitro sí lo va a decidir. Por eso que fíjense que abajo la diferencia dice que la mediación no hay una parte ganadora y perdedora, porque justamente lo que buscamos con estos métodos es un ganar-ganar, es decir, que nadie se sienta perjudicado y en definitiva todos tenemos que ceder algo, como estamos hablando del tema de negociación, de posiciones, correrse de esa posición dura y ver qué puedo ceder yo, en qué me beneficia, hasta dónde la situación de la otra parte
y de esa manera llegar a la forma más sana de resolver el conflicto. ¿Por qué es importante esto en el deporte? A ver, es como le digo, no es que todos los conflictos terminarían de manera conciliatoria, ojalá, pero hay veces que por factores emocionales o conflictos muchísimo más graves, como puede ser un tema penal, un homicidio, el caso grave que ustedes quieran, lógicamente ahí nadie se sentaría a conciliar por una cuestión emotiva, humana y demás. Eso se resuelve sí en vía judicial. Pero, por ejemplo, el arbitraje es una figura que se utiliza mucho en comercio internacional. ¿Por qué? Porque justamente los proveedores, los que realizan operaciones internacionales, necesitan seguir vinculados con la otra persona con la que están trabajando. Y en el caso del deporte es lo mismo. Si yo tengo un inconveniente con un club o un jugador tiene un inconveniente, si se sabe que el jugador judicializó una cuestión, yo no sé si los otros clubes lo tomarían para que juegue, por ejemplo, o quedaría fuera del fútbol. Lo mismo con los clubes siempre se van a seguir viendo, es raro que un club, esperemos digamos que no pase, pero es raro que un club desaparezca de una liga porque se inicie una acción judicial contra otro. Entonces, para mantener esos buenos vínculos que también hacen a esta actividad que es el deporte, para que sea más sano, tal vez estaría bueno fomentar esta manera de resolver los conflictos, además de ser más específica y más profesional rápida. ¿Seguimos? Bien. Y bueno, a modo de cierre, solamente dejarles una frase de John Baldoni que habla de liderazgo, es un coach de Estados Unidos y dice que la solución llega cuando hay un conflicto, obviamente, porque si hablamos de soluciones, porque un conflicto previo existe, pero a ese conflicto se le sume la colaboración. Acá tiene que ver mucho el factor humano, es decir, que las partes puedan sentarse a colaborar y cooperar, sabiendo que, como les decía, es una forma de mantener los vínculos, resolver de manera objetiva, como vimos en el método, sacando de lado el factor emocional o el fanatismo que uno pueda tener por un color de club que se entiende, pero tratando de observarlo desde afuera, no centrarse en la persona, sino centrarse en el inconveniente en sí que quiero resolver. Y de esa manera el conflicto, sumándole este factor colaborativo, se llegaría a una solución de manera rápida y justa para las partes. Bueno, espero que les haya parecido entretenido y dejamos abierto si quieren preguntar algo. O Fernando, lo que quieras aportar, por supuesto. Bueno, mirá, fue más que entretenida, fue muy didáctica la charla. El tema aquí es no llevar esta cuestión a una regulación como la que existe en la justicia ordinaria con el tema de la mediación, y esto lo hablaba hoy con vos, porque claramente la mediación que se propone, por ejemplo, en civil o en familias o hasta la penal, tiene una cuestión donde el mediador es una persona imparcial. Aquí nosotros tenemos muchos conflictos en el fútbol, algunos que trascienden, otros que no. Hoy hay una trascendencia muy importante con el tema de la libertad de acción del jugador, del pase del jugador. Por lo general, los chicos o las chicas, las mujeres no tanto, pero el fútbol es el único deporte que tiene asimilado el derecho de retención. En los otros clubes no, en el básquetbol no ocurre eso. En el básquetbol hay una libertad de acción del jugador, cuando se quiere ir se va, no necesita reclamar ninguna libertad de asociación ni nada por el estilo, sino que al no tener contrato, un jugador es libre de elegir en qué entidad continuar. Ahora en el fútbol, no, en el fútbol se da esta cuestión de un derecho de retención. Y eso motiva durante cada apertura del periodo de pases, que puede ser una vez al año, dos veces al año, de acuerdo a cómo lo reglamenta la liga, una serie de encontronazos entre jugador y el club al que pertenece, y club al que pertenece y club al que va a ir. Esa es una cuestión que se podría dirimir con una cuestión de una mediación, pero no la mediación que
se da en el fuero extrajudicial, sino sería una mediación deportiva con personas especialistas que acercarían las posiciones. Digo esto porque tenemos, no sé si pasa en Gualeguay, pero tenemos una judicialización de este tema en toda la provincia. Arranca con primero el enojo del jugador y una carta documento. Con la respuesta a esa carta documento y con una acción que puede terminar en un amparo. Aparte ya el jugador no pretende de que vos le entregues la libertad de acción por un año. Es decir, ya no estamos aquí en el compromiso de que yo lo estoy dejando jugar al jugador, que en definitiva si doy el pase a préstamo lo estoy dejando jugar. Sino que aquí lo que se pretende es que el pase sea definitivo. Cuando esto va a los tribunales ordinarios, por lo general caen jueces de familia, está cayendo allí, generalmente porque los chicos que piden los pases generalmente son menores, el juez da el amparo. Da el amparo porque, bueno, protege la libertad de asociarse por sobre todas las cosas, que es el derecho garantido en la Constitución Nacional. Y bueno, después genera, como vos decís, un conflicto a nivel liga porque si todos, a ver, los clubes piensan, si todos los jugadores hicieran ese mismo tema, ¿para qué vamos a hacer libre de pases? Prácticamente muchos de los buenos jugadores, esto ocurre con los buenos, acuden justamente a la justicia, no a la justicia porque generalmente llegan pocos, pero a esta acción de mandar una carta de documento, que es un método previo a ir a la justicia, para amenazar con la vía judicial. Sí, a ver, es lógico, la verdad que como vos decís, Fernando, creo que tampoco sería la vía ideal para hacerlo, teniendo en cuenta, como te decía, el tema de los vínculos que también implica lo deportivo, pero también sería necesario que tengan una instancia más especializada, como es el caso de, que vos decías, la mediación deportiva y específicamente, idealmente, el arbitraje, lo que estábamos hablando hoy, que me parece que hasta es más profesionalizado todavía, pero bueno, no creo que nos falte tanto tampoco para que se logre, esperemos. Y también concientizar una vez de que se profesionalice para que sepan que está esa vía para acudir y no tengan que recurrir a la judicial. Si tenemos un problema, que lo hemos hablado a lo largo de todo el curso y creo que vos has dado en la tecla, del tema de justamente la cuestión sui generis, no solamente del arbitraje, sino del derecho deportivo. El derecho deportivo no es una rama autónoma del derecho. Un amigo mío, que falleció hace poco, me decía en una charla que yo tuve, que tuve la oportunidad de subirla al grupo, de que el derecho deportivo es hoy lo que hace 50 años era el derecho ambiental. Ahora, hoy todo el mundo es especialista en derecho ambiental. Ahora, todavía no hay ni universidades que den posgrado de derecho deportivo. De hecho, puede haber alguna universidad que da una capacitación como diplomatura o algo parecido, algo como lo que damos nosotros aquí, que es más o menos lo que dan las universidades. Por ahí pueden hacer algunas que estén más volcadas esencialmente a hacer algún contrato, algún tema. Pero lógico, todavía no ha llegado el derecho deportivo a adquirir esa fuerza de autonomía, esa fuerza de que sea visualizado con un área totalmente independiente, con abogados especializados, con gente, porque vos le llevas un problema de esto, y yo que trabajamos en la justicia, y hay otros abogados, a los jueces, y algunos están hablando chino básico, porque tienen que resolver cuestiones para las que ellos no se prepararon, tienen que fallar. Y el tema que tiene Sí, el qué arbitraje. importante, qué importante lo que decís, no solo con los jueces, sino también con los colegas, una cuestión de ética y de responsabilidad. A mí me ha pasado en el Tribunal de Penas aquí de Gualeguay, de decir, a ver, si no se tiene conocimiento del reglamento de transgresiones y penas, no tenés forma de ir a buscar un abogado penalista, por ejemplo, y presentar algo, porque no tiene sentido la presentación. Y es una cuestión de que el jugador piensa que por ir a un abogado penalista va a poder resolver, por ejemplo, una cuestión administrativa de un tribunal de penas, o como decís vos, capaz que como para intimar de alguna manera. Pero si uno está consciente y está profesionalizado, estaría bueno que los que intervengamos
en estos ámbitos tengamos también esa responsabilidad de intervenir sabiendo, ¿no? Intervenir por lo menos con los conocimientos básicos y entender que esto es una rama, como decís vos, que si bien está en desarrollo y ya tendría que tener su total independencia, hay que ser consciente que los reglamentos y las normas también son específicas en esta materia, como pasa en toda rama del derecho. Por ejemplo, un abogado de familia no se va a meter en una cuestión penal. Aquí me parece que por una cuestión de respeto debería ser algo similar, que el que intervenga esté especializado en derecho deportivo, desde los profesionales, los colegas, hasta la judicialización, que serían los jueces, ¿no? En su caso. Claro, has dado en la tecla con ese tema y bueno, le contamos a los que están en clase y por suerte hay mucha gente escuchando, que muchas veces pasa de que van a buscar un abogado de mucho nombre para resolver o presentar una protesta de partido o para presentar un descargo cuando le hacen una protesta de partido. Y por lo general, si vos buscas un abogado que sea un fenómeno, por ejemplo, en derecho constitucional, va a presentar un montón de nulidades, porque lógicamente los reglamentos que están emanados de las autoridades del fútbol tienen un neto corte de anticonstitucionalidad, si vos los observás, pero no por ello dejan de ser válidos. ¿Por qué? Porque así como vos hablabas del contrato social, hay un contrato firmado por los clubes, que es un contrato no tácito, sino escrito, que cuando se afilian a una institución, aceptan las normas que esa institución y los estatutos reglamentarios y los reglamentos deportivos que esa institución lógicamente depara. Muchas veces tenemos, por eso muchas veces hablamos de la verdad real o de la verdad formal, como también hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con las mismas cautelares que el fútbol tiene. Es decir, en el fútbol el principio de inocencia termina cediendo con la roja automática, es decir, el árbitro se equivocó en la cancha, pero ese jugador, al ser expulsado, tiene ya roja automática, está suspendido, entonces ya ahí ya tenés una cautelar. ¿Eh? Entonces, esas imposiciones que por ahí algún abogado que no conoce el reglamento de transgresiones y penas del Consejo Federal, no conoce la normativa, las figuras, las calidades que en definitiva de persona, no es lo mismo, por ejemplo, y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué no es lo mismo si le pegó, por ejemplo, una patada en la cabeza a un jugador provocándole una lesión? ¿Por qué a ese jugador le dan, por ejemplo, entre 10 o 15 fechas o lo sumo 30 fechas? Y si ese mismo gesto, en una acción mucho menor, la realiza contra un árbitro, tiene una pena de 1 a 5 años, porque hay una calidad de quien recibe la falta y eso está justamente tipificado en el reglamento de transgresiones y penas. Es muy rico el debate este, es muy rico el debate este y la verdad que eh, el tema de la mediación, vuelvo a decir, vos lo has tomado muy bien, y el tema del arbitraje es un tema que hace mucho vengo bregando para conformar quizás en la provincia de Entre Ríos un grupo selecto de abogados que puedan dirimir este tipo de cuestiones. Es decir, en el caso mío, yo soy materia de consulta hace muchísimos años, a mí me llaman, de muchos de los que están aquí, me han llamado seguramente para alguna consulta y saben bien que yo les atiendo el teléfono muchísimas veces y a cualquier hora para tratar de solucionar. No conozco, no soy alguien que pueda decir, bueno, lo que yo digo es así, pero bueno, desde mi modesto y saber entender, opino y trato de arreglar las cuestiones, pero si habría un tribunal de arbitraje o habría personas que estuvieran en el mismo foco, con estudios, se podría armar algo importante, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos, Fernando, y tiene que ver también con profesionalizar el deporte y tomárselo como algo serio, que tiene que ver también con el trabajo que hacen, que yo valoro mucho el trabajo, por ejemplo, de infantiles, que hacen con las escuelitas y demás, porque desde chiquitos les enseñan valores a los jugadores para que cuando lleguen a primera entiendan que es un juego, y es un juego que tiene reglas y que hay que respetar, y después de eso vienen los resultados. Yo acá trato de fomentar bastante eso también en lo que me compete, que es más el femenino, incluso cuando estamos llegando a instancias de clasificación o cuando inicia el torneo, personalmente me gusta
pediría a los árbitros que me alineen a las jugadoras y transmitirles esto, acompañarlas siempre a la cancha y decirles, chicas, acá estoy, y chicas, entiendan que es un juego, y mientras mejor se desarrollen en respeto, valores y demás, mejor va a ser la imagen y mejor va a crecer el fútbol femenino, por ejemplo. Y si no, bueno, habrá consecuencias administrativas en un tribunal de penas, consecuencias penales si es más grave, pero está bueno fomentar ese deporte sano y que sepan también que hay un límite y que hay que jugarlo de manera sana. Y es un compromiso que se tiene que asumir desde dirigencia para abajo, porque los jugadores siguen el ejemplo de nosotros, es un poco así también. Así que bueno, la verdad que muy interesante también tus aportes como siempre. Y después el arbitraje tiene que tener un reglamento propio y un reglamento que conozcan todos. Es decir, yo tengo que saber cuál es lo que voy a encontrar en el arbitraje. Es decir, si yo voy y me someto al arbitraje, que para ello tengo que aceptar el arbitraje y también olvidarme después, porque hay un tema que tiene que ver con, por ejemplo, el derecho de formación. El derecho de formación, que hoy todo el mundo está acudiendo a la 27211, lo tuvimos hace 2 semanas a Federico Mastaglia. Federico Mastaglia volvió, me escribió ayer, porque ayer salió el fallo Usain, también volvió a ganar el fallo Usain, había ganado el fallo Casco, y ahora también le otorgaron a entidad de Viale, creo que fue $7.000 de beneficio por el derecho de formación. Pero allí, dentro de lo que es la ley 27211, te establece la utilización o de un tribunal ordinario o de un tribunal meramente deportivo. Y bueno, el único tribunal deportivo que tenemos nosotros aquí es el ALADE. En este caso es el ALADE, el único tribunal que tenemos. Y bueno, había algún árbitro, me había escrito alguna vez también, Stalin Pita, había algún árbitro que quería armar algo también aquí en la provincia de Entre Ríos con respecto a este tema, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones que queríamos. Esto sirve como disparadores, nosotros alargamos un tema, después ustedes pueden consultar, pueden consultar a la doctora porque está en el fútbol femenino, porque además es integrante del Tribunal de Penas, podemos responder las preguntas que ustedes quieran. Ahí creo que hay una pregunta, no sé si la puede visualizar usted, doctora. A ver, dice, un jugador juvenil de 13 años quiere jugar el segundo torneo del año en otro club. Debería rescindir el pase de principio de año y luego pedir otro. La liga local dice que solo se permite un pase por año. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es un tema. Bueno, uh-huh. Ese es un También tema tiene que ver con el realmente. reglamento, me Ah, parece. No sé ese es cómo lo un ve tema, Fernando. claro. Vos sabés que ese es un tema de reglamentos internos. Eh, por lo general, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, cuando habla de los pases de los jugadores, establece de que un jugador puede hacer como máximo 3 transferencias en el año. 3. El tema es que algunas ligas, con el objeto de que el jugador no pueda ejercer esa libertad de acción, lo que hacen es limitar a solamente un pase por año. Un pase por año. Yo no me voy a meter en la competencia de otra liga, porque no debe, no puedo hablar en caso particular, pero voy a hablar en casos generales. Lo lógico es que si vos jugás 2 torneos en el año, de la misma manera, salvo que sea playoff, el libro de pases se abra 2 veces en el año. Si yo juego torneo apertura y juego torneo clausura, lo lógico es que abra el libro de pases para el torneo apertura y lo lógico es que abra el pase para el torneo clausura. Porque si no, tenemos que imaginar las situaciones particulares y después las generales. Imaginemos un chico que fichó para el equipo A o estaba en el equipo A y que el técnico le diga en la primera fecha, yo no te voy a tener en cuenta más, mira, acá sobras. No se lo diga antes de empezar el campeonato, antes de que comience el tema de poder decidir. Es decir, ya se hizo el pase, no lo hizo, y después de la primera fecha dice, mira, yo tengo 3-9, no te voy a tener en cuenta. Así que buscate club. Y en este caso ya el chico había venido de transferencia, ya hizo ese pase y que va a quedar afuera durante todo el año.
Nosotros tenemos que motivar normas, porque después si no vamos a terminar enfrancados en un problema que es el cuello de botella, donde el jugador pueda apelar a la posibilidad de elegir. Después se ve si lo cambias por una pelota, un par de zapatos, un viático, lo demás. Pero da la sensación, más cuando se trata de jugadores menores, con la cuestión de fondo que todavía tiene todo esto, ¿no? Eh, yo siempre digo que cuando uno hace la transferencia puede hacerla de dos maneras. Que el jugador vuelva al club de origen y ese lo preste, o que el jugador, en definitiva, eh, no vuelva al club de origen y que si está prestado hasta el 31 de diciembre, el que lo tiene lo presta hasta el 31 de diciembre. Pero bueno, son normativas de cada una de las ligas. Yo creo que hay que un poco unificar un poco esos criterios, pero nosotros no tenemos la potestad desde aquí, ni la Federación Entrerriana las tiene, ni tampoco el Consejo Federal. ¿Por qué? Porque las ligas tienen autonomía para realizar los reglamentos internos. Y siempre que ese reglamento interno no viole normas de derecho general, es decir, de orden público, sería en este caso, la norma se puede adoptar. Y más cuando se hace con el consenso de todos los clubes. Si yo antes de empezar el año conozco la regla de juego y digo, la regla de juego ¿cuándo son? Hay un pase cada año. Y bueno, ya después a mitad de campeonato no puedo decir, mirá, pero este me quedó afuera Juan. Y bueno, pero vos sabías que Juan tenía solamente un pase en el año. ¿Puede estar mal? No me parece bien que sea así. Pero bueno, lo que fijo en la liga. Totalmente. Bueno, la verdad que el encuentro de hoy fue más, como decías vos hace un momento, en cuanto a generar un disparador en todos, como para que vean también lo que viene y por lo que habría, digamos, que velar en pos del beneficio de este deporte y de los demás también. Yo creo que no estamos tan lejos en la provincia de llegar a dirimir los conflictos de esta manera. Y es más, agradezco también porque veo que de los que se conectaron, casi la totalidad siguen conectados desde que empezó el encuentro. Me parece que es algo bueno y también tiene que ver con el interés que han tenido en el tema. Así que bueno, de mi parte no sé si hay alguna consulta o algo que quieran decir. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Quedan habilitados, ¿eh? Me levantan la manito y le hacemos una pregunta a la doctora. Les digo de que estamos teniendo algunos encuentros con los tribunales también. Probablemente el martes nos conectemos con algún tribunal para charlar algunas cuestiones también de fondo, más allá de esto. Y que cuando terminemos este ciclo de capacitaciones, que ya nos faltan 2 capacitaciones más, la del viernes que viene y la del último viernes, ya de mediados de agosto, voy a empezar a realizar visitas a las ligas. Es decir, voy a visitar las ligas para cumplir también con aquello de capacitar, pero en forma presencial. Los Zoom son lindos, el Met es muy lindo, pero la realidad es que lo presencial tiene ese ida y vuelta que a veces no se puede generar vía Zoom. Vi otra pregunta por ahí, que no levantaron la mano, pero vi que había una preguntita. Dice, si al momento de protestar un partido, el árbitro se niega a hacer firmar al capitán en la planilla y a sentar la protesta, ¿qué debería hacer el DT para hacer efectiva la protesta? ¿De qué manera entraría el derecho? A ver, pero por lo general, cuando el tema de protestar partido en el momento con la firma tiene que ver con la adulteración seguramente de algún jugador, porque si no la protesta tenés 5 días para realizarla. Yo no creo que ningún árbitro, y lo voy a utilizar ahí a Adrián Fonso, que lo tengo ya ahí a mano, que está conectado, ningún árbitro se niegue a hacer algo que sabe él que debe hacer, ¿no? Salvo que lo que le estén pidiendo sea ilegal, ¿no? ¿No, Adrián? No, claramente, aparte es obligación y protocolo que la planilla esté firmada por ambos capitanes, por protocolo inicial. Es más, estaría en una falta del árbitro si no hace firmar la planilla
como protocolo inicial de completar todas las autoridades y los involucrados autorizados a entrar al campo de juego. Lo que por ahí seguramente querían preguntar es si el capitán quiere que coloque el árbitro algún elemento que él vio para poder después utilizarlo en la planilla. Es decir, que por la identidad de un jugador, jugador mal incluido, por ejemplo, dice, bueno, mirá, a mí me parece que el 4 no es el 4. ¿Me podés asentar el reclamo? Yo como capitán de equipo lo coloco en este caso, lo coloco en la planilla. Sí, claro, lo puede dejar asentado como petición, sí. Es como el protocolo de la cuestión del seguro médico, digamos, por alguna situación de juego. Sí, se puede. Sí, la negativa del árbitro a negarse, la negativa es un incumplimiento de la función que ustedes le enseñan, ni que hablar, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Más si tiene que ver con alguna anomalía que se está pudiendo ver en el propio lugar. ¿Mm? Sí, claro. Igualmente, los otros días hablando con Diego, el día que justo no pudiste estar, cuesta mucho la capacitación, ¿no? Cuesta muchísimo la capacitación porque en muchos lugares el árbitro también no la recibe y a veces no la quiere recibir. Exacto, ¿no? Y estimo que también debería hacerse en conjunto. Tendría que haber un momento que se trabaje en conjunto con todos los estamentos, porque en definitiva, en un momento están todos en acción. Y creo que sería una temática interesante de poder trabajar, por supuesto, no todos los dirigentes, no todos los árbitros, pero cada responsable de su estamento sería muy interesante para poder fijar lineamientos que podamos tener en claros todos. Sí, sí. Ujú. Aprovecho para preguntarte, Adrián, ¿hay muchas árbitras mujeres? ¿Tenemos muchas árbitras nuevas en la provincia o no está costando? Sí, no, es muy interesante este fenómeno. Tan interesante que, por ejemplo, puedo tomar para la campaña algo natural, ¿por qué algo natural? Pues se llamó inscripción y se inscribieron 25 mujeres y 24 varones. Así que, digamos, eh, toda cuestión formal o que se quiera llevar a través de cupos, naturalmente la mujer se impuso en esta situación, por ejemplo. Habilitamos Victoria esta semana y también estamos a 13 mujeres, a 11 varones. Así Mm. que es un fenómeno interesante y justamente la semana pasada tuvimos las pruebas del Consejo Federal en Santa Fe, que nos tocó la región de Entre Ríos, y hubo 14 mujeres en lista de mérito, que es un estamento más a lo que es la liga propiamente dicha. Así que estamos con un muy buen plantel femenino en árbitras en la provincia. La zona suya es más preponderante, por ejemplo, Concordia tiene un gran plantel de árbitros, de árbitras, y en la zona centro también. Y bueno, la Federación Entrerriana definió el torneo femenino, eh, justamente dirigida por una árbitra, así que también fue un gran desafío, una gran apuesta y, y nos quedamos muy conformes, a pesar de las dificultades para poder capacitar, que es grande, ¿no? La pandemia nos dejó secuelas en ese sentido también que nos trae muchas dificultades, pero bueno, se está trabajando haciendo los esfuerzos que cada uno puede en todos los sentidos para poder recuperar, porque más allá de la calidad, estamos con un gran déficit de cantidad. Mm. Y es más difícil para el varón, para el árbitro, cobrar fútbol por tu experiencia y por lo que estás viendo. Cobrar fútbol masculino o cobrar fútbol femenino. Y creo que cada uno tiene su particularidad, tiene su impronta. El fútbol femenino aún en ese sentido no está desarrollado aún o no hemos tenido la experiencia en los torneos como para hacer una comparativa, pero estimo que en los torneos que hemos podido seguir con Diego, tanto en la Liga Paranaense como lo de la Federación, estamos pero muy sorprendidos del nivel técnico que hay en femenino y es muy interesante dirigirlo, ¿no? Es un fenómeno que
realmente a nosotros no nos llama la atención porque ya lo veníamos viendo por los torneos del Consejo Federal, entonces sabíamos de qué se estaba tratando, pero no, digamos, es incomparable por ahora. No hay parámetros que podamos acercarnos, pero creo que los varones siempre serán, por un tiempo más, seguirán siendo difíciles. Mm. Bueno, no sé si a alguien le queda alguna pregunta. Si no, vamos cerrando el 10º encuentro, agradeciéndoles a todos como siempre. ¿Cerramos? No, yo quería Ahí está, aclararle una cosa. pregunta. Sí, perdón. Quería aclararle una cosa. En la UDL, la Unión Deportiva de Ligas de Rosario del Tala, Nupuyá Victoria, por el tema del tipo de las planillas. Las planillas las hace un delegado de cada equipo. Luego, al finalizar el partido, esos delegados firman la planilla. ¿Me entendés? Entonces, si hay algo que aclarar o que protestar, lo hace el delegado, digamos, del club. Y le dice al árbitro que debe poner, por ejemplo, decirte una lesión de un jugador para que luego se pueda presentar en el seguro. También se puede hacer el tema de la protesta de, como decía, por algún motivo de un jugador mal incluido. El delegado es el que tiene que hacer el reclamo ese. Está bien. No el capitán del equipo. Está bien, correcto. Lo que pasa es que el reglamento de transgresiones y penas prevé que el que debe realizar, es decir, lo que usted me dice está bárbaro. Generalmente ese delegado nosotros le decimos planillero. Sí. Colocamos al delegado como planillero. Pero el que debe asentar el reclamo cuando se trata de adulteración de planilla, porque todo lo demás después se comprueba, pero cuando se trata de adulteración de planilla, que es muy difícil comprobar, el capitán es el que va a solicitarle al árbitro, en este caso, esa cuestión. Bueno, pues una cuestión de mero formalismo, de mero formalismo. Sí. Bien. Generalmente los jugadores medio que salen de la cancha, se van y tenés que andar atrás de ellos para que... Hay algunas protestas que por ahí son simbólicas y que son muy importantes. Una protesta que después se dirimió, que fue negativa, donde jugó un jugador que no era el que realmente era el que estaba en la cancha. Pero bueno, después fue imposible comprobar la identidad, se sacaron fotos y demás, pero después, por eso mismo, aquella famosa protesta que el señor Enrique Glesser, que le hizo Real Arroyo Seco, ustedes deben recordar, para que el Consejo Federal le diera la razón, aquel equipo, que era fabuloso, tenía jugadores extranjeros jugando con nombres de mujer. Es decir, jugaban, pero el documento era de una mujer. Entonces jugaba, por ejemplo, un jugador que era muy bueno, el goleador, jugaba con un documento de mujer. Para poder comprobar eso, Enrique Glesser llevó un escribano. Entonces, cuando el árbitro llegó a la cancha, ese partido lo ganó Real Arroyo Seco 3-0, llegó a la cancha y le dijo, quiero que firme acá y coloque el dedo dígito pulgar. Y después se hizo la comprobación, fue un fallo impresionante, terminó ganándole 1-0 ese partido después Gimnasia Real Arroyo Seco porque le dio la razón al tribunal. Hoy no está, ya no está más el Giacomi, creo que era el presidente del tribunal, no recuerdo el nombre, pero fue un fallo justamente de esa magnitud. Para poder comprobar la identidad del jugador, lo que hizo fue sacar la impresión del dígito pulgar, la firma, y después cotejó los números de documento, y había 3 o más jugadores que estaban mal incluidos. Pero bueno. Sí, con los documentos se compara la huella digital de la persona con la del documento. Pero hay que hacerla bien, hay que tener, que presentar las protestas, como yo siempre digo, en tiempo y forma. Gracias, gente, gracias, Adrián, muchísimas gracias, doctora Keila, gracias, Adrián, por estar ahí en la charla. Un agradecimiento a Diego Altamirano, que hoy no está, pero bueno, nos dejaba a Adrián, que también contestó algunas preguntas, y nos encontramos la semana que viene, el próximo viernes. Que pasen buen fin de semana.